Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada importantísimo, donde tenemos el privilegio de tener como invitado al doctor Frank de Varona. Frank de Varona es toda una autoridad, es una persona muy versada y nos trae pues informaciones sobre lo que está aconteciendo en este momento aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Por favor, si usted está con nosotros por primera vez, lo invitamos a que se suscriban aquí al canal, activen los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana, y eso nos ayuda pues a informarle a usted una vez que subamos algún material nuevo, que usted pues reciba esa información. Y lo demás es, por favor, comparta la información para que tantas personas como podamos llevarle esta información de lo que está sucediendo y sobre todo de manos de el doctor Frank de Varona. Sin más dilaciones, no demoremos más esto, por favor compartan y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta velada de 7 de la noche, un privilegio nuevamente poder traer esta conversación con el doctor Frank de Varona, que como siempre digo, nos regala, nos da esta bondad de informarnos qué está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Frank, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gustavo, por invitarme una vez más a tu programa, que sé que cada vez tiene más personas que lo miran. Así que hay tanto que hablar hoy, internacional y doméstico, ¿verdad? Yo estoy asombrado porque el tiempo es demasiado corto y nada más que pensar en tocar dos temas ya sería pues extremadamente grande. Evidentemente lo más plausible, lo más cerca es lo que estamos viviendo, esa convulsión que hay en el país que nació en California, en Los Ángeles. Y por el otro lado todavía está el vestigio de la historia que pasó con Elon Musk, pero el tiempo no da para tanto. Como quiera que sea, ¿cuál es la lectura? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En qué debemos estar parados nosotros ante esta situación? Yo he estado viendo la televisión hoy aquí en mi casa y ya estas protestas organizadas, perfectamente organizadas, y vamos a discutir quién le está pagando, porque son gente profesionales, comunistas, anarquistas, ¿no? Que están siendo pagados. Sorprendentemente, ¿por quién? Que es lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Pero ya están expandidos, decía la televisión, a 15 ciudades. Filadelfia, Chicago, Nueva York, Santa Mónica, en California. O sea, esto nos recuerda lo que pasó con George Floyd en el verano de amor del 2020, ¿no? Que Trump era presidente y muchos gobernadores, como el de Minnesota, Tim Walz, que en vez de pedirle a Trump que mandara a la Guardia Nacional, no quería que la mandara. Y Trump no lo hizo. Y este gobernador que fue candidato a vicepresidente, un comunista, la mujer es comunista, los hijos son comunistas, Tim Walz se llama este gobernador, decía la esposa de él que abrió la puerta de la mansión del gobernador para poder oler todo lo que se estaba quemando. Esa es la esposa del gobernador. Se estaba quemando el estado completo y estaba muy contenta. Y la hija se unió a lo que estaban protestando en la calle. Bueno, este es un comunista malo. Le dicen tampon Tim, porque de contra, cuando era gobernador, tenía tampones para los niños varones que usaran algo que nada más que usan las niñas, ¿no? Y apoyando a todo lo que es ilegal. En fin, pero esto es muy en serio lo que está ocurriendo porque es algo organizado. Y ahora yo te mandé un artículo muy bueno de 10 páginas que hablaba de quiénes están financiando a estos comunistas. Que fíjate, en el momento que lo están haciendo, en el momento que los Estados Unidos está a punto de a lo mejor ir a guerra con Irán. Momento clave para nosotros internacionalmente, y este es el momento que los comunistas
del Partido Demócrata Marxista Comunista, porque eso es lo que es hoy en día el Partido Demócrata, que apoya todas estas protestas. Solamente ha habido una persona de ese partido, que es el senador John Fetterman, demócrata de Pensilvania, que ha condenado lo que está ocurriendo en Los Ángeles. El único que dijo, esto es una violencia enorme que está ocurriendo en el país y yo estoy en contra de eso. El único que lo dijo fue él. El resto de los demócratas, no, las protestas son pacíficas. Mira, eso me recuerda que en el 2020, cuando estaban las protestas de George Floyd, sale un reportero del CNN, atrás te ve un edificio en fuego, ardiendo un edificio, Exacto. Y está hablando y dice, estas protestas son pacíficas, aquí no hay violencia. Y tú ves atrás un edificio ardiendo, exactamente igual. La prensa socialista comunista, que es la mayoría de este país, ¿qué está diciendo? No, las protestas son pacíficas. No, la culpa es de Trump, porque Trump mandó 4,000 miembros de la Guardia Nacional y tiene 700 Marines ahí cerquita de Los Ángeles, a punto de intervenir si la cosa se pone peor. Pero bueno, ¿quiénes están financiando esta protesta? Porque eso es lo que tienen que ir presos, los que dan el dinero. Ahí se han aparecido, lo he visto en la televisión, vienen estos camiones y empiezan a repartir a los que están protestando a sueldo, por supuesto, y le están dando máscaras, todo tipo de cosas para que sigan atacando a la policía, sigan destruyendo los negocios. Y a mí me llamó la atención en los artículos esos que tú me has enviado, y muchísimas gracias por eso. Me mantiene bastante luz informado en esto. Pero yo siempre pensé que el que estaba, la cabeza principal que está detrás de todo eso es George Soros. Y se acuerda de lo que estoy leyendo en estos papeles, no es solamente George Soros, hay asociaciones, entidades patrocinadas, como quiera que sea, por los demócratas. Y hago un paréntesis aquí momentáneamente. Respeto a todas las personas que en buena lid se sentían demócratas, pero ante el partido que ellos están presenciando, si a esta altura de la película hay alguien con vergüenza que diga que es demócrata, por favor, mándenlo a recoger, porque todos esos tipos tienen ya esa tendencia izquierdista, comunista, y con el único objeto, destruir a los Estados Unidos de América. Así que es increíble lo que está ocurriendo, ¿no? Y el dinero principal, aparte de que probablemente George Soros también está metido en esto, porque está metido en todo lo malo, ¿no? Está metido México. Y te voy a explicar por qué en un segundo. Está metido China comunista. Está metido el régimen anterior, que yo sí le llamaba Obama, Biden, Harris. Ese régimen le daba millones de dólares a toda esta gente que hace las protestas. Y el estado de California también. Y México y China envueltos en esto. Hay un grupo que se llama en inglés Coalition for Humane Immigrant Rights, Coalición para los derechos humanos de inmigrantes. Tiene las siglas en inglés CHIRLA, CHIRLA, lo vemos en español. Ha recibido millones y millones de dólares de la administración anterior de Biden, Obama, Harris, y también de California. Oigan esto, ¿tú sabes cuál es el presupuesto que tiene esta organización? Porque eso es inconcebible. El presupuesto anual de este grupo es de 34 millones al año. ¿De dónde? Del gobierno federal anterior, de Obama. Y de por supuesto, Biden y Harris, que le daban el dinero. Y de California también. Gary Newsom le estaba dando dinero. 34 millones tienen de presupuesto. Y este año han aumentado 12 millones más que le están dando a estos terroristas. Financiados todos por demócratas comunistas, marxistas, leninistas, que quieren destruir nuestra nación. También está metido el Partido para el Socialismo y la Liberación, que es otro grupo comunista, nada más que lo dice el nombre, ¿verdad? Que han recibido muchísimo dinero también. Y tú ves los camiones que están llegando, los autobuses llenos de gente de otros lugares que han ido a Los Ángeles, que han ido ahora también a Santa Mónica, que están en Chicago, que están en Nueva York, que están en Filadelfia, que están en San Antonio y Dallas, en Texas. Y ahí gracias a Dios, tenemos al gobernador Abbott, que también ya ha movilizado la Guardia Nacional de Texas para San Antonio, y obviamente ahora tienen que ir a Dallas también, porque Texas tiene muchos inmigrantes también de México.
y de otros lugares. Pero ahí, opuesto a Los Ángeles, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, el jefe de la policía, William Manos, el city manager, Eric Watts, todos quieren la Guardia Nacional, porque ellos saben que se le van a infiltrar allá adentro todo esto, esta gente comunista anarquista que están a sueldo pagado por los demócratas. Y lo saben. También nunca... el sheriff de este condado, Bexar, Javier Salazar, ha dicho a los que están organizando, tengan mucho cuidado, que no destruyan propiedades, que no empiecen a atacar, porque los vamos a arrestar a todos y van a ir presos todos, ¿no? Este es el mensaje que jamás yo he sentido que la expresión ley y orden tenga tanta vigencia ahora más que nunca. Ese término ley y orden, el país tiene que entrar en caja, estamos en un Estado de Derecho, la ley hay que respetarla, y si se involucra fuerzas militares, ¿por qué? Porque están causando una insurrección y están obligando a que entes que deben defendernos afuera vengan a tener que defendernos, como sucedió, no ahora, porque están acusando de dictador a Trump porque ha decidido movilizar a los Marines. No, esto ya sucedió cuando George Bush también fue insertado también en los Marines. Así que a mí me parece que con Eisenhower lo hizo también. ¿Tú te imaginas que delante de un Marines, esos tipos que son tan pero tan patrióticos, que son los que el frente de los Estados Unidos cuando hay un combate, también respetando el ejército, ¿verdad? Pero que venga un anormal de esto y queme la bandera, lo escupa, yo no sé qué va a ser la respuesta que va a tener un individuo de esa naturaleza. Bueno, Trump dijo que escupieran a un policía o a un Marines, que le echaran a golpe también, así lo dijo Trump. No se deben escupir. Ataquen al que lo escupe usted. No se quede tranquilo ahí. Bueno, todo esto también está metido una persona que tú la estás enseñando en pantalla. Neville Singham se llama, Singham. Este es un comunista, pro-chino comunista, que tenía un negocio que ganó muchísimo dinero, que el negocio se llamaba Thoughtworks. Lo vende el negocio por 785 millones. Y todo ese dinero se lo está dando a esta gente, a estos que están protestando ahora, a los que estaban protestando en las universidades, en todas nuestras grandes universidades. Venía dinero de este hombre, casado con otra comunista que se llama Jody Evans, que la estás enseñando todo en pantalla, que ella crea un grupo llamado Code Pink, ¿no? Este hombre, yo he escrito artículos delante, porque él estaba haciendo esto por años, ha estado ayudando también a todas estas protestas a favor de Hamas en Nueva York. Él le daba el dinero a un dominicano nacido en República Dominicana, que vino aquí a los 5 años. Tenía un grupo que después de la masacre esta que hubo en octubre 7, en octubre 8, oye esto, al día siguiente estaba protestando él en el centro de Manhattan. ¿Con dinero de quién? Con dinero de este hombre, Neville Singham, y que han sido estrenados por Cuba Comunista. Cuba Comunista está involucrado en todo lo que está pasando aquí también, porque quiere estabilizar los Estados Unidos. Y eso hay que denunciarlo, ¿no? Claro. Y ahora te voy a explicar el por qué la comunista presidente de México está interfiriendo en todo. Porque esta ley que quiere pasar Trump, que le llama Big Beautiful Bill, ¿no? La ley linda y bonita, ¿no? Que quiere pasarla, tiene dentro de esa ley que todos los que mandan esos remittances, ese dinero que le mandan a los familiares en toda Latinoamérica, por primera vez van a tener que pagar 5% de impuestos. 5%. Y la mexicana no le gustó eso, ¿no? Porque México recibe cada año 64 billones de mexicanos en Estados Unidos que le mandan a sus familiares. Y si esta ley pasa, como va a pasar eventualmente, no va a recibir 64, los que mandan ese dinero van a tener que pagar 5% de impuestos. Fíjate qué bueno para el fisco de Estados Unidos que entre este dinero.
Y ella Es que gritó. me extraña que en todas las anteriores administraciones y en todos los ideólogos en las cuestiones de economía nunca hayan tomado ese tema, porque es un drenaje no solamente para México, aquí se va dinero para todas partes del Todas mundo, partes del mundo, para sí. todo, entonces dinero que sale de la fuente de los Estados Unidos y que eso no paga impuestos. Si a ti te cobran impuestos hasta Para respirar te pagan te impuestos tomas aquí. una Coca-Cola y tienes que ir a pagar el tax, ¿verdad? Exacto. Y entonces esta comunista presidenta de México, que se No, llama no, no, Claudia no. Sheinbaum, mandó una delegación a Washington a protestar y dijo que ese impuesto es no aceptable. ¿Quién demonio es ella para decir a los Estados Unidos qué leyes se pasan aquí? Que se ocupe su país, que está lleno de comunistas y de gangas que matan a gente. Que se ocupe su país. ¿Quién demonio es esa mujer para decirnos aquí a nosotros que no podemos cobrar impuestos a eso que le mandan a su Pero en país? la administración anterior venían y le hacían caso. Y, oh, sí, pasa por aquí, te vamos a hacer. Exacto. Pero mira, te voy a enseñar esto que tú lo vas a mostrar mejor que yo. Esto estaba en el artículo que te mandé, ¿ves? Oh, sí, 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 Aquí ahí está, ahí está, dice ahí está. todos los millones y millones que Estados Unidos, los familiares de latinoamericanos, le envían a sus familiares. Y es El lo que que más te dije. recibe en México, tú lo ves ahí, ¿verdad? Sí, En claro, ahí pantalla. está puesto ahí. Bueno, aquí México recibe 64.2 billones al año, el que más recibe en México. Guatemala recibe 19.9 billones. El Salvador 8 billones. Nicaragua, Nicaragua, un país comunista, recibe 5.1 billones de dólares al año. Costa Rica, 675 billones. El Salvador, 5.315. Colombia, un país comunista, con Petro, un comunista que está acabando y destruyendo a Colombia, que acaban ahora de meterle un tiro por la cabeza a un senador opositor de los Horrible. comunistas allí en Colombia. Entonces, pero recibe toda Latinoamérica. Argentina recibe 1.5 billones al año. El mundo Brasil, entero recibe. míralo aquí, este char hay que mirarlo. Imagínate, con este 5% de 155.9 billones. 5% de 155.9, digamos 56 billones, quítale el 5%. Eso iría al fisco de Estados Unidos. Aquí contribuiría enormemente a acabar con los déficits que tenemos aquí acumulados de años, ¿no? Es tremenda ley y por eso está metido México. Por eso dice este artículo, sigue el dinero, siga a China, que China está en guerra con Estados Unidos, nos mata 100.000 americanos con fentanil cada año. China es un país enemigo que está a punto de invadir Taiwán, nuestro aliado, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo. Por eso esto es importante de ver de dónde viene el dinero. China, México, de todas estas partes viene el dinero. Y ya es el verano del 2020. 15 ciudades ya están ardiendo ya. 15 ciudades. Y van a haber más, porque desgraciadamente Estados Unidos está lleno de comunistas. Lo ha tenido siempre. Porque Trump haya ganado no quiere decir que los comunistas No, han sido derrotados. más vivo Están que aquí nunca. más que nunca. Y por supuesto, a ellos les conviene crear este caos, porque en un año vienen las elecciones de término medio. Y por supuesto, la culpa de todo lo tiene Trump, este Gavin Newsom y la alcaldesa que se llama Karen Bass. Esa es una comunista que de joven iba a Cuba a cortar caña. Sí. Ha sido comunista toda una vida. No dejaron quemar Los Ángeles porque no había agua. Y el agua que podía haber venido desde el norte de California, que hubiera habido agua para todo el mundo, no hubiera habido todos estos miles de casas ardiendo y Ahora, negocios ardiendo. mi pregunta Ellos no lo permitían. Perdona, mi Hasta que pregunta. Trump se los abrió y dijo, no, ahora van a tener agua, quieran o no. Y le abrió y ahora hay agua por primera vez en Los Ángeles, gracias a Trump. Ahora hay una pregunta. ¿Cómo es posible que si todo eso y es allí en California, que todavía la gente vote, o allí hay algún jujú raro en las elecciones, o la gente allí está Son estúpidos. estúpido? Bueno, quizás haya también trampa en las elecciones, porque recordemos que a Trump le robaron las elecciones del 2020. Él lo sigue diciendo. Cada vez que habla de robo de elecciones del 2020.
los demócratas son expertos en robar elecciones. Y California. Y por eso se mantienen en el poder. Estoy seguro que en California hoy en día, bueno, las encuestas dicen que 5% de California apoya a Newsom. 5%. Y quiere ser candidato a presidente para Estados Unidos. Entonces, y en la otra comunista, elección y vuelve a ganar. Qué raro, ¿verdad? Sí. Ahí tienen que revisar las trampas que hacen, porque si no se revisan las trampas, volverá a haber trampas. Claro. Porque así es como ellos se mantienen en el poder, haciendo trampas masivas. Esta otra elección, Dios intervino, porque habían hecho trampas también en los 7 estados en juego. Todo tipo de trampas. Yo creo que Dios intervino, le salvó la vida a Trump ya 2 veces y no iba a permitir que iba preso él un siglo si hubieran ganado los demócratas. Intervino Dios y borró todas estas trampas que habían hecho en las boletas. Eso lo he dicho yo porque estoy convencidísimo que las trampas ya lo habían hecho. Claro. Yo estoy en contacto con las personas que más saben de política de esta nación, son expertos en todo y todos habían visto las trampas igual que yo. Y lo habíamos denunciado, las trampas. Ahí vino una intervención divina y dijo, no, le salvé a Trump la vida en Butler, le salvé a Trump cuando estaba jugando golf, lo iban a matar ahí, el propio Secret Service lo iba a matar, para que ahora pierda las elecciones y vaya preso un siglo. Claro. Pues Dios intervino y salvó las elecciones del 2024. Si no, se lo hubieran robado igual también. Pero bueno, todo esto que está ocurriendo es muy triste porque estamos a punto de que estar en una guerra con China, que está a punto ya de invadir a Taiwán, está amenazando a todos los barcos o los aviones, porque dice que todo el mar chino es de ellos, todo el mar es de ellos, el espacio aéreo es de ellos, y están continuamente confrontando los barcos de guerra de Estados Unidos o de otras naciones aliadas que están pasando por el mar sur chino, amenazando a Japón también, amenazando a las Filipinas, que son aliados nuestros, ¿no? Y estos estados Filipinas no puede ir a una guerra con China, ¿no? Depende totalmente de Estados Unidos y nosotros hemos estado armando a los filipinos, estamos vendiéndole armas poderosas también a Taiwán, y hay que darle más todavía, ¿no? Mira, una de las cosas que preveniría la guerra de Taiwán contra China, ellos tienen una represa enorme en China, que si tú destruyes esta represa, matas a 300 millones de chinos que viven abajo de esa represa. Pues si yo soy Taiwán y le digo, usted me invade aquí, yo le vuelvo a la represa y le mato 300 millones de chinos. A ver si se van a meter con Taiwán. Y Taiwán tiene la capacidad de tumbar esta represa, de destruirla por completo también. Así que estas son las cosas, de esto nunca se habla, ¿no? Lo hablo aquí en tu programa porque yo soy experto en China también. He escrito un libro sobre China comunista, diciendo el peligro que China representa a la seguridad nuestra, ¿no? Ese libro de China ya está publicado, tú lo tienes. Sí, está publicado. Está en Amazon también, ¿verdad? En Amazon, el libro se llama The Gathering Threat of Russia, China and Their Allies Against America. Se vende a $25 y de uso más barato. Importante, voy a buscarlo. Yo tengo 29 libros publicados y la mayoría están en Amazon. Alguien va y pone Amazon Books, te abre una ventana arriba, pone Fran de Barón abajo y te lleva directamente a todos mis libros. Algunos de los libros de uso valen mucho menos que el nuevo, tú sabes. Por ejemplo, tengo un libro de 600 páginas que se llama Obama, Hillary Clinton, el Radical Islam. Hablo de cómo Obama y Hillary Clinton están todos trabajando con los musulmanes para destruir esta nación. Y ese libro vale $28 nuevo, pero $9.17 de uso. $9 solamente vale este libro. De uso, ¿no? Porque los libros míos también, obviamente, ya la gente lo ha leído y están en el mercado de libros de uso, que son mucho más baratos. Y casi todos están en buen estado. Tú compras libros de uso, no quieres gastarte tanto dinero. Y el libro lo puedes leer. Yo he comprado libros de uso que están casi en perfecto estado con uno nuevo, ¿no? Pero bueno, regresando a este tema, esto es una insurrección. Yo creo que Trump va a tener, no lo ha hecho todavía, dice que lo puede hacer, él va a tener que declarar que esto ya en 15 ciudades o más, esto es una insurrección nacional, pagado por los comunistas demócratas. El estado de California que da dinero para esto, el gobierno federal anterior, el de Obama, Biden y Harris, dieron dinero a toda esta gente para destruir la nación. Este partido es un partido destructivo por completo. Como tú dices, ¿cómo tú puedes ser demócrata hoy en día? No. O estás loco, o no ves noticias, o estás ciego. De contra, si vas a las noticias de CNN, ABC News,
NBC News, todo esto dicen, no, estas son demostraciones pacíficas. ¿Cómo tú vas a decir pacífico? Yo voy a hacer una acusación aquí y perdóneme si alguien se quiere molestar conmigo y nos quiere borrar, borre. Si usted es demócrata a esta altura de la película y usted insiste en seguir siendo demócrata, me estoy refiriendo a los cubanos, ¿ok? Y usted insiste en ser, usted es tan culpable y usted además es cómplice de lo que está sucediendo, porque Exacto. usted está en la obligación de darle un parado. Yo no le estoy diciendo que se venga a ser republicano, yo no le estoy diciendo, sino usted tiene que tener una conciencia absoluta de que está en el sitio equivocado. Porque si Exacto. usted vino de Cuba y usted es comunista y usted está infiltrado aquí. Exacto, usted es un idiota, perfectamente un idiota También, sí que no ve perdónenos. la realidad que está a la vista suya. Todo, si tú ves CNN todo el tiempo y te lavan el cerebro ahí, no te das cuenta, porque están diciendo que las demostraciones son pacíficas y están en 15 ciudades que están ardiendo. Imagínate, han cogido unos automóviles que se manejan solos. Cada de esos automóviles vale más de $600,000. Pues fíjate lo bien organizado que están estos comunistas, anarquistas. Le han cogido cómo arrancar estos automóviles, penetrar la tecnología de estos automóviles. Cogieron 6 de estos automóviles que valen más de $700,000 cada automóvil. Los quemaron y los echaron contra los policías. ¿Qué te parece? Y todas las guaguas que llegan llenos de esta gente de todas partes de Estados Unidos. Tú acabas de A mencionar, repartir cosas para atacar a los policías. tú acabas ¿Cómo de vamos a mencionar, tolerar eso en este país? no, Hay no que se puede destruirlos tolerar. a todos y meter presos a todos los que han dado dinero. Y el primero que tiene que ir preso es Gavin Newsom, que cometió traición con esta nación. Tiene que ir preso ya, que le metan un encauzamiento. Y a la otra comunista también de Los Ángeles, que dice lo mismo que dice el otro encauzamiento a ella Eso es por traición. permitir todo esto y recibir los dineros que le mandan, que están destruyendo su propia ciudad. Y Fíjate en vez que de apoyar a Trump, acabas de mencionar tú a CNN. CNN, aún que ellos siguen infringiendo el veneno disfrazado, las encuestas que acaban de sacar favorecen a Trump diciendo de que hasta los hispanos están, ¿y sabes qué? Cuando dan la noticia que la escuché yo, lo vi, no es que nadie me lo dijo, dijeron, qué tristeza para la nación que la gente sigue apoyando a Trump. siga apoyando. Óyeme, 55% está a favor que deporten a todos los criminales. especialmente los hispanos. O Sí, sea, lo cual, y todo lo que estaba haciendo Vice en Los Ángeles, todos los que han cogido son asesinos. Había un tipo de Vietnam que había matado a 2 personas, otros que han violado mujeres, una tonga de ellos, lo que está haciendo ICE ahí, limpiando a Los Ángeles, estos asesinos, que si no los quitan de ahí y los llevan presos, van a seguir atacando a los ciudadanos pacíficos de Los Ángeles. Y que esta gente se mientan. Y entonces también Gavin Newsom le metió una demanda judicial a Trump para que quite todas las tropas. Ya hay 4,000 miembros de la Guardia Nacional. Antes era 2,000, ahora hay 4,000. Y hay 700 Marines que están al sur de Los Ángeles o al norte, listos para hacer, que lo manden ahí también. Pues Newsom pues, le mete una demanda con donde un juez federal nombrado por Clinton. Qué bonito, ¿verdad? Y este juez federal tenía un hermano demócrata que estaba en la Corte Suprema, que ya se retiró, que ya no está. Y entonces, diciendo que le decía la demanda judicial, que tiene que inmediatamente remover toda la Guardia Nacional de Los Ángeles. Si lo hacen, los propios policías de Los Ángeles dicen que no dan abasto, que no pueden controlar, porque son demasiado los que están protestando en contra de ellos, agresivamente, por supuesto. Y entonces este juez federal, como una gran cosa, le ha dicho que le va a dar, oye esto, él se llama Charles Breyer, este juez federal, nombrado por Clinton, cuyo hermano, Stephen Breyer, estuvo en la Corte Suprema y se retiró. Pues este juez, como una gran cosa, le ha dado 2 días a Trump para que venga a explicarle a él, un juez federal que no tiene nada que ver con un acto de insurrección, para que le explique a este juez
demócrata nombrado por Clinton, porque hace falta 4.000 guardias de la Guardia Nacional No, en Los 4.000 Ángeles. no, pongan 5.000 y acaben con lo No, que acaben sea. con todo. Y Acaben entonces, con bueno, todo. imagínate tú, es que hay, si de pronto hay miles y miles de protestantes, la policía no da abasto. El jefe de la policía, porque Karen Bass, dijo, Karen Bass, la comunista alcaldesa de Los Ángeles, dijo, aquí no hace falta ayuda, la policía lo puede hacer todo. Y sale el jefe de la policía y dice, no, todo no tenemos suficientes policías para controlar lo que está ocurriendo, porque están viendo autobuses, contraen miles y miles de gente y reparten piedras y reparten de todo y están atacando, hiriendo a policías, tirándole piedras a los carros de los policías, tirándole cosas de concreto. Lo hemos visto en los videos. No, no, es que míralo ahí se Carros ve la pasando de escena, policía por ahí se abajo está y cosas apareciendo de concreto. Ahí tú lo estás enseñando. Lo ahí. tiran. ¿Para qué? Para matar a los policías que están manejando por ahí abajo, ¿no? Esto es Increíble. terrible lo que Tú, está tú, tú ocurriendo. mencionaste hace un momento atrás a San George Floyd. Lo único que nos falta aquí es también que empecemos a ver a esta gente en California arrodillándose, pidiéndole perdón a la gente porque los estén arrestando, o que también hagan una colecta como aquella que hizo la Kamala, que es muy mala, la Harris, que ¿Sí? crearon el fondo de dinero para sacar a la gente. A todos los que destruían cosas en el 2020, Kamala La Harris maldad defendiendo recogía a la maldad. dinero y pagaba la fianza para que siguieran quemando. Oye, hubieron miles de policías heridos y gente Claro. muerta en el 2020 por George Floyd, que era un delincuente que estaba lleno de droga a su cuerpo. San George Floyd. San. Exacto. Pero ya Trump aprendió porque a él le dijeron, los asesores del malo que tenía, el Pentágono, por supuesto, no lo apoyó. Tenía un globalista llamado Mike Esper, que era el secretario de Defensa, que no lo apoyó. No, es más, le dijo a Trump que se olvidara de movilizar el ejército, que no, él no le iba a autorizar. ¿Quién demonios? Después lo votaron, pero ¿quién es este globalista que le dice a Trump que no puede utilizar el Pentágono? ¿Ahora qué? Él tiene ahora sus aliados que están en el Pentágono, que todos están con él. El Joint Chief of Staff, igual que Pete Hegseth, secretario de Defensa, le ha dicho a Trump, aquí estamos, le damos todos los soldados que haga falta para cualquier ciudad. Porque esto no es un motín, esto es una insurrección armada dentro de Estados Unidos que no se puede tolerar porque está en peligro la seguridad nacional. Y en estos momentos estamos a punto de una guerra con China o un ataque que tenemos que hacer en contra de Irán. Este es el momento que hay que actuar con una fuerza extraordinaria que gracias a Dios la tiene nuestro presidente y que no va a permitir lo que ocurrió en el verano de amor, que le llamaron el 2020, con todas las barbaridades que ocurrieron. Y si estos gobernadores demócratas, como el de Illinois, no quieren la Guardia Nacional, como no la quería Gary Newsom, pues todas las moviliza de todas maneras y se las manda. Porque si Chicago empieza a arder en Illinois y no hacen nada los demócratas comunistas de ahí, Trump irá a defender a los ciudadanos buenos de Chicago o de Filadelfia o de cualquier otro lugar. Así que eso es lo que está pasando hoy en día y hay que seguirlo de cerca Vi porque una esto no va a frase que parar ni dio hoy, ni mañana, ni pasado. creo que no recuerdo si es una juez, un personaje en Massachusetts, dijo: si usted es un ilegal y usted comete un delito, usted no es un ilegal, usted es un delincuente y por consiguiente vamos contra usted. Y ahora no recuerdo si fue una juez o la gobernadora, no lo sé, ahora no recuerdo, voy a tener la información, pero esa palabra es correcta. O sea, tú estás aquí, vienes ilegal y arribamente vas a cometer delito. Oye, hay que molerlo. No se puede tolerar. No. Y de contra, en Pensilvania, la alcaldesa de origen de Vietnam, que es una comunista, esta dice que ahí en Boston el ICE no puede entrar, no puede arrestar a nadie. Es más, ya ha dicho Holman, ya lo han dicho Trump, cualquier oficial electo que no deje a ICE que haga su trabajo, lo vamos a encauzar y meterlos presos. Y ya es hora que se metan presos a la comunista, esa alcaldesa vietnamesa El que mundo tienen. para adentro. Y a Newsom, que le metan un indictment a Newsom, una encuesta, a la otra Cameron Bass, a todos los que se están oponiendo a lo que está haciendo Trump, que es nada más que establecer ley y orden y llevarse a todos los criminales asesinos que tienen estas ciudades y que no puede hacer su trabajo.
porque lo están atacando toda esta gente pagada por los demócratas. Eso no puede ser. Eso es una insurrección comunista armada, financiada por el partido marxista, leninista, demócrata. Hay que denunciar este partido, porque eso es lo que son. Son demócratas que se mantenga ahí, es cómplice y es comunista. No hay otra. A mí no me vengan a decir lo contrario. Mira, hablando de estos grupos que le dan dinero, esta es la portada del New York Post de esta semana. Fíjate esa portada lo que dice, ¿no? Los charities comunistas, anarquistas, te están destruyendo, le están dando dinero, LA Charities handling out gas masks, que se lo ponga para protegerse de los lacrimógenos. Face shield, como tienen policía, para que si le tiran el policía dispara un rubber bullet no le dé. Anti-ice gear, fíjate. ¿Y quién está haciendo eso? Estos grupos que estábamos nosotros hablando, financiados por los... Lo pone en primera plana en el New York Post, ¿no? Y así está ocurriendo. Frank, con tu permiso, nos quedan 5 minutos exactos del programa y todavía hay cuerda para rato. Me despido aquí, por favor, en estos últimos minutos, que nos dé un resumen de todo y lo más importante, aunque no hay tiempo para tocarlo, pero el resumen bien corto del caso de Elon Musk, porque me interesa. Mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Me da pena de que estamos limitados en el tiempo. Abra los ojos, defiéndase, prepárese. No somos profetas del desastre, pero si esto se descontrola, eso nos está salpicando a nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Fran, todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, lo de Elon Musk es algo muy triste que ha ocurrido, porque Trump es, por supuesto, el hombre más rico del mundo. Es un genio. Nos ayudó buscando donde había fraud and abuse, como dice, todos los robos que han hecho los demócratas, y todo eso lo sacó públicamente, pero parece que estos dos chocaron por varias razones. Lo que he leído es, por ejemplo, que Trump dijo que Elon Musk no sabía que lo que estaba en esta ley, ¿no? Le quitó todos los subsidios de miles y miles de millones de dólares que le daban a los carros eléctricos, que eso directamente le afecta a Trump, que tiene los carros estos que él vende, ¿no? Pero dice Trump, él sabía que eso estaba dentro de la ley y nunca protestó conmigo, pero de pronto empieza a protestar porque, claro, le iba a costar dinero quitar todos esos subsidios. También Elon Musk quería que nombraran a alguien de la NASA, sí, que era un demócrata, y Trump dijo, no, yo no nombro demócrata a ningún puesto, lo siento mucho, pero yo no lo voy a nombrar. Esas son las dos cosas que hubieron piques. También se rumoró que él estaba usando droga. Hablando de Elon Musk, que estaba usando droga también. No sé si era verdad o mentira. Y empezó a tener bronca con los miembros del gabinete también. Ahí sale él con un morado en el ojo. Sí. Y en Breitbart News dijeron que le dio un piñazo, fue el secretario del Tesoro, que se fajaron y le metió un piñazo. Por supuesto, la Casa Blanca dijo que no pasó, pero bueno, eso no quiere un escándalo así, pero Breitbart... lo que pasó es que chocó con la puerta cuando entró. Chocó con la puerta que le tiró el secretario del Tesoro. Pero bueno, eso ha sido el pique que ha habido, pero este hombre se ha excedido tanto, ha acusado a Trump de tener cosas con Epstein, que nunca lo tuvo, lo conocía y cuando se enteró que era delincuente, más nunca lo invitó a su casa ni nada. Él no ha hecho nada en contra de Epstein, pero lo acusa de eso. Peor, dijo, hay que meterle un impeachment a Trump, un juicio político a Trump. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo tú vas a decir eso? Y hay que destituirlo y poner avante presidente. Esa barbaridad la dijo también. Musk, para mí, se volvió loco y empezó a decir las barbaridades más grandes. Y esta ley que está tratando de pasar Donald Trump, el Beautiful Bill que le llama, dice que eso no sirve, que esa ley es una cosa terrible y que todo el mundo tiene que votar en contra, y amenazó. Yo me suscribo a las palabras tuyas. Yo, de verdad, gracias a Elon Musk por la ayuda que dio en su momento y su apoyo fue
pero no solamente ganábamos porque él lo haya hecho, todos Claro que nosotros empujamos y nosotros Sí. somos también partícipes de ese triunfo. No, No y nos él queda, dijo, y de contra dijo que Trump ganó las elecciones gracias a él. no, ahí, Gracias a él, no. ahí, Gracias a los 70 y pico millones que votamos por Trump es, ganó las elecciones. Frank, se nos acabó el tiempo. Gracias de verdad, de todo corazón. Tenemos que continuar. Y la historia es larga y tendida. Un abrazo. Gracias a ti por tu tiempo, mis amigos. No queda para más. Que Dios reparta suerte. Confiemos de verdad en la luz que Dios está repartiendo aquí. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say